Las organizaciones que han impulsado y elaborado el informe que hemos llamado genéricamente #Gobierno Espía, pues han hablado, insistido en la necesidad de un panel de expertos y expertas independientes que se hagan cargo del tema del espionaje gubernamental en México. Y bueno, pues hay un comunicado del cual hablamos hace un momento, un comunicado donde se destaca que el caso del espionaje a integrantes de este grupo de expertos internacionales que estuvo en México colaborando para investigar el caso Ayotzinapa, pues el espionaje que se logró identificar y que se confirma precisamente a través de la revisión científica del tema, bueno, pues es especialmente grave, dado que pues es el propio Estado mexicano. Fue el propio Estado mexicano quien invitó a estos expertos internacionales que son tratados como diplomáticos, porque esos son representantes internacionales con funciones en México, estas que desarrollaron para colaborar con el caso Ayotzinapa. Y bueno, pues como decía uno de ellos en la entrevista con The New York Times, no nos podían revisar ni la maleta por ser diplomáticos, diciendo eso como para subrayar la gravedad de que se metieron precisamente a sus comunicaciones. Bueno, de esto y de cómo van las cosas queremos hablar esta mañana, porque desde luego se da un giro o se agrega un elemento muy grave, que es precisamente la información sobre el GI, grupo de expertos internacionales. Por eso hemos convocado, y le agradezco mucho que estén aquí, a Ana Cristina Ruelas, que es la directora de Artículo 19 para México y Centroamérica. Ana Cristina, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Carmen? Bienvenida, gracias por estar en este espacio. Gracias a Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a ti. Gracias por estar aquí, y estamos enlazando, se me hace que está, en un momento más, estaremos vía Skype con Luis Fernando García, director de Red en Defensa de los Derechos Digitales. Con Luis Fernando estaremos en vía remota a través del Skype. Y bueno, pues estamos en eso, Ana Cristina, siguiendo de cerca esto que tiene un punto de quiebre ahora, precisamente con esta información, con el alcance que puede tener el caso #Gobierno Espía, pues además de lo que ya se conoce y que se ha dado y que se ha informado muy ampliamente en este espacio, ¿qué significa este nuevo elemento a la mesa, Ana Cristina? Bueno, el hecho de que se haya espiado al grupo de expertos independientes del caso Ayotzinapa es particularmente grave, no solamente porque ellos gozaban de inmunidad, sino porque el gobierno mexicano los invitó para investigar un hecho o el hecho más trágico de la historia contemporánea en México, que es la desaparición de los 43. Y aquí retomo un poco lo que decía una de las madres de los desaparecidos en la audiencia de la Comisión Interamericana. En lugar de enfocarse en buscar a nuestros hijos, se enfocaron en investigar o en vigilar a nuestros defensores y a aquellos que buscaban una investigación independiente, exhaustiva y objetiva. Esto es realmente grave. Creemos que ya el gobierno tiene que aceptar la integración de este panel de expertos independientes. Esperamos que no los vigilen a ellos también, ¿no? Bueno, buen punto. Oye. Pero sí esperaríamos. Oye, parecía humor, pero bien vistas las cosas, ¿no? No, sí, exactamente. Pero sí creemos que ya de una vez por todas necesitamos garantizar no impunidad. Y después de lo que vimos el día de ayer, necesitamos garantizar una investigación que dé resultados. Hoy por hoy, después de casi un mes ya de las primeras revelaciones, no tenemos acceso a los contratos. Si no fuera por el trabajo de ustedes, los periodistas, realmente no tendríamos conocimiento de qué contratos ha firmado el Estado, qué instituciones están utilizando este tipo de herramientas. Y eso es algo realmente lamentable, porque sería lo primero que tendría que dar a conocer al Estado ante un escándalo tan grande como este. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues con el trabajo de los periodistas, efectivamente hemos podido confirmar que este sistema Pegasus lo adquirió la PGR. Hay un contrato que se conoce públicamente, que dio inicialmente a conocer Televisa. Se conoce el acta administrativa de transferencia de la operación de Pegasus que dejó Murillo Karam en manos de la administración de Arely Gómez. Ayer presentamos en este espacio, con el trabajo de Sebastián Barragán y de Juan Omar Fierro, facturas e información sobre cómo el CISEN, el Ejército y la Procuraduría pagaron servicios para la ampliación del potencial de espionaje de Pegasus. Por lo tanto, aunque no tengamos el contrato directamente del Ejército o del CISEN, tenemos facturas que hablan de que
tuvieron que ampliar y modernizar, digamos, la utilización del Pegasus. Esa información es relevante porque nos va confirmando efectivamente qué instancias del Estado mexicano han adquirido Pegasus y han tenido servicios adicionales para ampliar y ensanchar precisamente el tipo de aparatos para ser espiados por parte de estas instancias, y tenemos las facturas, tenemos las fechas de las facturas y tenemos elementos de información que efectivamente, Ana Cristina, no se han obtenido por la colaboración del propio gobierno mexicano, que ha sido reticente en abrir la puerta de par en par como se requeriría para saber qué demonios hay detrás de todo esto. Así que bueno, estamos ahora, Juan Manuel Casanueva, pues en este nuevo tramo de estas semanas que han pasado. ¿Cómo ves las cosas? Pues la verdad es bastante lamentable las reacciones, y vemos que sí está esta información, ya no se puede negar que no se compró este tipo de software. Están las facturas, están hasta las declaraciones del mismo presidente que lo afirman. La gran duda sigue siendo a nivel tecnológico, además de Pegasus y además de estas licencias, ¿qué otras formas de vigilancia están teniendo el gobierno mexicano? La segunda gran pregunta es cómo se está utilizando y quiénes la está utilizando, y la última es ¿para qué? ¿No? Estamos hablando de, en este caso, tecnología sumamente costosa y sofisticada para combatir el crimen, para combatir el terrorismo, y estos casos están desmintiendo completamente ese mismo hecho, ¿no? Y la gran duda que nos deja esto, más allá de lo tecnológico y qué se compra, qué no se compra, es... Bueno, ¿quién está detrás de todo eso y para qué? El hecho de tener ya evidencia de espionaje a, por ejemplo, a GEI o a cualquiera de los periodistas y grupos de sociedad civil, pues nos hace pensar que no solamente esta investigación per se puede ser muy defectuosa, sino nos hace dudar en las instituciones per se, ¿no? Pues ahí está el tema, si espiaron a estos personajes que venían a México a investigar un caso como Ayotzinapa, bueno, ¿para qué los querían espiar? ¿Qué temían de este grupo de expertos? O en lugar de colaborar con ellos de cara abierta, pues lo que estaban era queriendo saber qué estaban encontrando. Eso es sumamente delicado porque lo que hace es voltear la mirada a la sospecha de un gobierno que no ha colaborado mucho, que digamos, con el caso Ayotzinapa, entre otras muchas cosas. Y en este contexto también tenemos que poner en tela de juicio que es también un hostigamiento, una amenaza. El hecho de saber que se tienen este tipo de herramientas, de este nivel de silencio, pero también de intrusión, utilizadas en contra de sociedad civil, especialistas, en procesos tan sensibles como puede ser el caso de Ayotzinapa, nos hace pensar muchas veces más en detalle sobre nuestro trabajo, nuestras acciones profesionales, y es un elemento más allá de la intrusión, de intimidación también. También, de la mano, sin duda. Luis Fernando García, director de esta red de defensa de los derechos digitales. Luis Fernando, bienvenido vía Skype a esta transmisión. Buenos días y ¿cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Bueno, pues estamos en el análisis, desde luego, Luis Fernando, sobre estos elementos que se han ido conociendo y acumulando en el camino. Estamos en el punto de arranque en el mes de febrero. Hay que recordar cómo empezó esta historia sobre el asunto de #gobierno espía en el mes de febrero, que se dio la primera parte de la investigación donde se pudo identificar el espionaje a personas defensoras de derechos humanos relacionadas fundamentalmente con el derecho a la salud. Luego vino la segunda parte, que es la que hemos aquí también comentado ampliamente, donde incluso nos involucra, en mi caso, en el caso de mi hijo, en el caso de colegas periodistas, en el caso de los abogados y defensores de Ayotzinapa, etcétera, y ahora se agrega en estas últimas horas el caso de los expertos internacionales, con lo cual se coloca un ingrediente que no había, que es el espionaje confirmado a representantes internacionales operando en México, y eso ya tiene otras dimensiones también. No es que sea más o menos grave, sino también se agregan otras dimensiones de carácter internacional. ¿Cómo ves esta parte de la historia, Luis Fernando? Pues que se va confirmando lo que fuimos señalando desde la primera publicación, de que esta no era, esta era apenas la punta del iceberg. Puede que haya muchísimos casos más aún, y que bueno, que claramente, además de confirmar la diversidad de las personas que han sido atacadas, también va confirmando quiénes posiblemente pueden estar detrás de estos ataques, porque algo que es muy importante recordar es que no nada más estas personas son todas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, y en este caso ahora investigadores internacionales, sino que
todas las personas que hemos logrado documentar que han sido objetivo de este malware de vigilancia han sido personas y grupos que han de alguna manera incomodado al gobierno federal, ¿no? Y sigue el gobierno federal sin dar respuesta frontal, sin transparentar los contratos, como ya se mencionaba, sin ofrecer garantías de una investigación imparcial e independiente. Y bueno, creo que cada revelación que sucede y cada día que pasa de silencio del gobierno se va confirmando las sospechas que de manera muy fundada han sido generadas a partir de las publicaciones que han estado sucediendo en los últimos meses, de que en México un gobierno, muy probablemente el federal, dada toda la evidencia que se ha ido documentando, ha estado utilizando herramientas altamente costosas y sofisticadas para espiar a opositores, a defensores de derechos humanos, a periodistas y ahora hasta investigadores. Es particularmente paradójico e indignante cómo es que estas herramientas, lejos de ser utilizadas para investigar a aquellos que han cometido actos de corrupción, violaciones a derechos humanos, son utilizadas en contra de aquellos que las han expuesto, o en el caso del GIEI, de aquellos que han venido a hacer una investigación sobre la investigación y que han encontrado irregularidades en la misma. Además, es particularmente, y con esto concluyo mi primera participación, es que se ha ido revelando cómo, por ejemplo, hay ciertas figuras que han participado en la adquisición del equipo, por ejemplo, Tomás Cerón, que aparece casi como firmante de uno de los contratos para la adquisición de Pegasus por parte de la PGR, y también esta misma figura aparece, digamos, de manera clave en el caso de Ayotzinapa, en la investigación y una confrontación directa también con el GIEI. Y eso hace levantar también muchas sospechas sobre esta figura y sobre otras figuras en el gobierno federal que hasta el día de hoy no han salido a dar la cara ni a dar explicaciones por su involucramiento tanto en la adquisición como en el probable uso ilegal de esta herramienta. Ana Cristina, bueno, se ha insistido en una investigación independiente, en una investigación eficiente, técnicamente competente el grupo que lo conforma, etcétera. ¿Cómo debería ser el asunto en el marco de la legalidad mexicana? Es decir, el grupo de expertos internacionales que vino a México para colaborar con el caso Ayotzinapa, bueno, venían en una condición para colaborar, no es que pueda tomar un ente internacional a cargo la investigación al 100%. ¿Cómo debería ser la fórmula que empate con el marco legal existente y lo que sería esta exigencia de una investigación que convenza, una investigación que esté en manos de gente que no pueda tener un sesgo o un interés en que no se sepa lo que debe saberse? Bueno, principalmente tomar en cuenta que lo que haría este grupo de expertos es, lo primero que se necesita es que la Procuraduría acepte y reconozca a este grupo de expertos, y una vez que los acepte y los reconozca, entonces les dé acceso a todo el expediente. Y entonces, exactamente, y entonces tú puedes ver todo el expediente y puedes hacer recomendaciones sobre las líneas de investigación que tendrías que seguir para efectos de identificar a los probables responsables, tanto materiales como intelectuales. De esa manera es que la Procuraduría se allega de estas recomendaciones para hacer una investigación mucho más puntual. Cuando existen indicios de que la investigación está siendo pervertida por no investigar ciertas cosas, entonces este grupo de expertos hace pronunciamientos independientes en los cuales dice: esto está faltando, es importante tomar en cuenta esta teoría, es importante que el gobierno investigue esto u esto otro. Exactamente como lo hizo el GIE en su momento, no es que el GIE haga o determine la culpabilidad de alguna persona, sino que dice existen otras líneas de investigación que el gobierno debe agotar para efectos de dar exhaustividad y objetividad a la investigación. Bueno, está el tema internacional. ¿Tiene que ser ese panel, ese grupo de expertos necesariamente extranjeros? Pues no necesariamente, pero lo que sí se necesita es que sean imparciales y que tengan justamente las calificaciones y el currículum necesario, tanto de la perspectiva jurídica institucional como también la tecnológica, para hacer ese tipo de evaluación. Estamos hablando de que es una investigación que va a ser compleja a nivel tecnológica, técnica, porque se tiene que investigar desde el punto de origen, que es
dónde se instalaron justamente estos servicios, estas herramientas y todo el proceso de infección. Se tienen que hacer auditorías no solamente a el punto final, que pueden ser los potenciales teléfonos infectados, pero sobre todo el punto de origen, que es justamente las instalaciones y las herramientas que usa las mismas dependencias, ¿no? Así mismo también se tiene que entender justamente la infraestructura de infección que ha sido ampliamente documentada por Citizen Lab, para que se identifique cuál es el origen y cómo es que un objetivo ha tratado de ser atacado con este software espía. Yo solamente ahí, la importancia de que sea internacional no solamente es por una cuestión de eliminar los posibles conflictos de interés con el gobierno mexicano. Tú sí te pronuncias que sea internacional. Yo sí creo que es importante que sea internacional, uno, por el expertise, por los diferentes expertise que tiene que tener. Por ejemplo, platicábamos de la necesidad de que hubiera personas que conocen las propias vulnerabilidades de los distintos celulares como iPhone o Android para determinar qué es lo que pasa, ¿no? Pero también es muy importante el conflicto de interés. El hecho de que sea un mexicano puede estar vinculado de alguna manera u otra con intereses en el gobierno o con otras empresas que podrían estar vinculadas con esto. Además, tomando en cuenta que de fuera de cualquier otra cosa, ahora estamos hablando de personas internacionales que vinieron en un estado de inmunidad diplomática a México a hacer una investigación independiente con componentes internacionales sobre un hecho así. Entonces, habría también que ver con estas víctimas, porque son víctimas de espionaje, también si ellos confían en el Estado mexicano de hacer una investigación como después de lo que pasó, ¿no? Ayer justo veíamos unas de las declaraciones de los integrantes del grupo de expertos, y ellos decían, es que necesitamos hoy por hoy un panel independiente que se haga cargo de una investigación así. No podemos asegurar, o sea, si ellos fueron investigados, si ellos tenían todas las garantías, los ojos de la comunidad internacional encima, y el gobierno se atrevió a meterse en sus celulares, ¿de qué no es capaz el gobierno? Esa es la pregunta. No le importó si tenía muy buena posición diplomática frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No le importó si este hecho era un hecho que aún hoy por hoy en Francia es un hecho que se pone de relieve cuando está el presidente allá. No le importó nada de esto. Investigó y fue en contra de los integrantes del grupo de expertos. Es algo terrible, ¿no? Es algo que no podemos dejar pasar. Luis Fernando García, sobre este tema, un panel, un grupo, una presencia de expertos independientes. Bueno, está esta pregunta abierta. ¿Sí o no tienen que ser extranjeros? ¿Sí o no tendría que exigirse un panel de expertos independientes internacionales o nacionales? ¿Qué piensas tú? ¿O una mezcla? Yo creo que el elemento internacional es vital, ¿no? Creo que el GIEI es la muestra de ello. Sí. ¿Cuántos casos en este país han terminado en la impunidad? El caso de Ayotzinapa sigue en la impunidad. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Que gracias a la presencia del GIEI, al hecho de que demostró que estar ahí hace la diferencia, se ha podido documentar las irregularidades, las inconsistencias de la investigación oficial. Y hoy creo que, si bien no tenemos certeza que es lo más importante, del paradero de las personas desaparecidas, de los responsables, etcétera, sí tenemos certeza de una cosa, y tenemos certeza de que la investigación se hizo mal y de que la investigación ha estado encaminada en algunas ocasiones inclusive a entorpecer la búsqueda de la verdad. Y esa es la razón por la cual creo que la experiencia del GIEI y de cómo es que esta labor de supervisión que ha hecho el GIEI, cómo ha incomodado al gobierno y cómo inclusive ha provocado estos ataques, que además no son aislados, ¿no? Creo que se ha documentado bastante cómo es que el grupo de expertos, la propia Comisión Interamericana, por mucho tiempo estuvo bajo asedio, reputacional, mediático, y ahora también sabemos con el tema del espionaje. Yo creo que la experiencia del GIEI nos demuestra que estos paneles son una de las pocas, o si no es que la única posibilidad para que en este país podamos tener, en la situación en la que estamos, una investigación con la mínima certeza e integridad posible. Tan es así que ha sido atacado este grupo, y por eso yo sí insistiría que el elemento internacional es vital
para lograr esa independencia, dada que, digamos, se ha demostrado que cuando no existen estos grupos y estos paneles de observación internacional, las investigaciones no nada más no llegan a nada, sino que es muy difícil inclusive documentar las irregularidades de dichas investigaciones. Por eso yo sí insistiría que el panel de expertas y expertos que se está exigiendo es importantísimo que tenga al menos parcialmente un componente internacional, dado que es la única manera de garantizar una investigación, y más a partir del precedente de lo que se reveló esta semana, que es el espionaje del propio GIEI y de ese mecanismo internacional. Aún así, creo que se exacerba mucho más la exigencia y la necesidad de que el elemento internacional en el panel esté presente. Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC, nos contabas antes de que empezáramos la transmisión formalmente que estuviste en Washington, estuviste en este tema del gobierno abierto. ¿Ahí el tema se abordó? Pues los ojos del mundo sí están en México, lamentablemente, por este suceso. En el contexto de gobierno abierto, bien se ha cubierto en ese espacio que a partir de las primeras revelaciones de febrero se entregó una carta por parte del grupo de organizaciones de sociedad civil mexicanas a, justamente en este caso era la coordinación de la Estrategia Digital Nacional, de la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública y el INAI, para que se atendiera justamente este caso de vigilancia a sociedad civil, que en el caso del derecho a la salud había organizaciones, inclusive el Instituto Nacional de Salud Pública, que estaba participando en un compromiso de gobierno abierto. Después de 3 meses no se atendió y tomamos la difícil decisión de romper esa relación con el gobierno y con el INAI en el secretariado técnico tripartita, y dejar de lado un plan de gobierno abierto que es el tercer plan de acción del país. Esto se ha escalado también a nivel de la Alianza para el Gobierno Abierto, y justamente en la reunión de comité directivo de la semana pasada, pues se determinaron por lo menos unas primeras acciones. ¿En Washington? En Washington. Se determinaron las primeras acciones por parte del comité. Como no tienen previsto una respuesta tan rápida a un conflicto como el que se está viviendo en el contexto mexicano, van a enviar una delegación por parte de gobiernos y de sociedad civil internacional a México, seguramente en agosto, habrá más detalles próximamente, justamente para esclarecer y para ver cómo va surgiendo esta investigación, qué acciones se están tomando a cabo por parte tanto de, en este caso, PGR, Gobierno Federal, aunque no ha habido respuesta alguna a nivel detallado de Secretaría de la Función Pública, pero también del INAI. Entonces habrá esta delegación en agosto, y posteriormente, dependiendo de cómo vaya avanzando esas investigaciones y las diferentes muestras que esperemos que haya de voluntad política de hacer algo, no solamente convocar a diálogos y hacer declaraciones un poquito más ligeras, pues se estará viendo cuál es el futuro no solamente del proceso doméstico de gobierno abierto entre sociedad civil y el gobierno mexicano en México, sino que también pues cuál va a ser la relevancia, porque esto le pega duro a la reputación de la Alianza para el Gobierno Abierto, porque recordemos que México como gobierno es parte del comité directivo de esta alianza de más de 70 países a nivel internacional. Entonces, ¿y era tema México en esta reunión de Washington? Fue, que sí. Exactamente, fue tema junto a otros temas de alta preocupación. Por ejemplo, el caso de violaciones al espacio cívico y a derechos humanos en Azerbaiyán. Uh-huh. A ese nivel de discusión estamos llevando este tema, y algo que puede ser interesante desde la perspectiva tecnológica, pero también bastante tenebroso, es que en el contexto digital estamos hablando de ya problemáticas de agresiones y cierre del espacio cívico de contexto del siglo XXI. No podemos seguir haciendo como que esto que no es visible, que no vemos la sangre muchas veces, no existe, y nos están justamente tratando de espiar, y tenemos que ver cómo es que así como un país se puede defender, y por eso debemos de tener, por ejemplo, estrategias de ciberseguridad, cómo se están respetando los derechos y cómo se está justamente salvaguardando la vida de la ciudadanía y nuestros derechos civiles en un gobierno en donde pues lamentablemente no confiamos en las instituciones, ni en lo legal, ni en lo físico, y ahora tampoco en lo digital. Bueno, hay muchas voces que se han pronunciado en las últimas horas. Bueno, durante todas estas semanas ha habido una gran presencia de voces exigiendo una investigación y sanción y lo que corresponda finalmente frente a este hashtag gobierno espía.
Pero te pregunto, Ana Cristina, sobre el papel del Congreso mexicano, más allá desde luego de muchas ONGs y de muchos comunicados muy, muy importantes, a ver, las instancias del propio Estado mexicano, ¿qué papel están jugando y cuál deberían jugar? Apenas supimos que la Comisión Bicameral del Congreso mexicano, bueno, pues se reunió, suponemos que van a mandar llamar, como han dicho algunos funcionarios, lo van a hacer en privado, digamos, no en exposiciones públicas, por la naturaleza de la comisión, pero en fin, ¿qué deberíamos esperar del Congreso mexicano? Pues creo que aquí voy a traer a colación a Estados Unidos. Trump ha tratado de hacer muchísimas cosas en Estados Unidos, pero no ha podido gracias a que tiene dos poderes independientes que fungen como contrapesos en todo lo que él busca hacer. Si quiere parar la migración de personas de Israel o de diferentes países de Irán hacia Estados Unidos, la Suprema Corte dice, no, esto es ilegal. Quiere cambiar las leyes y el legislativo le dice, no te metas en nuestro terreno. Aquí en México no hemos tenido una oposición real. Y lo que esperaríamos efectivamente es que el Congreso funja como oposición y que se fije una postura clara en la que diga no queremos más vigilancia y queremos que nos rindas cuentas, porque al final la Auditoría Superior de la Federación forma parte del legislativo y tiene conocimiento de muchos millones de pesos que se han ejercido en estas herramientas. En ese sentido, creo yo que en primer lugar el Congreso tendría que exigir una rendición de cuentas puntual a todas estas instancias de seguridad sobre el uso de este malware. Por otro lado, esta comisión de seguimiento, de investigación que dicen que van a formar para investigar o para dar seguimiento a la investigación dentro de la Procuraduría General de la República, tendría que ser lo suficientemente transparente para decir cuáles son los avances de esa investigación. Tendría que decir ya pasaron 3 semanas. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar si tomamos en cuenta que cuando se comete un delito, si no lo resuelves, si no generas un caso en 3 meses, ya se perdió el caso? Ya se perdió. Entonces necesitamos estamos avanzando dramáticamente a esa ruta del gobierno, desde luego para tener el bote, ¿no? Exacto. Lo que necesitamos es que ahora el legislativo se ponga las pilas. Ya se pronunciaron en diferentes ocasiones en el pleno, ya se reunieron en la bicameral, etcétera, pero necesitamos acciones contundentes. Ya basta de palabras. La verdad es que tantas ya salieron 3 veces a conferencia de prensa, etcétera, pero no estamos viendo acciones, no estamos viendo cómo la investigación se integra para efectos de considerar, para ir dando cabida a la verdad, ¿no? Poco a poco todavía vemos cómo la PGR se enfrenta a estas dificultades siquiera de acceder a información de otras unidades gubernamentales. Esto es lamentable. ¿Cómo la PGR va a poder investigar si no le están llegando información necesaria para poder iniciar? Pero ¿cómo sabes que el fiscal no tiene esa información? Sí, eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, por lo menos la verdad legal, que es la que está en el expediente, nos dice que no le dan acceso a ciertas cosas. Ya ahora, a partir la semana pasada, le dieron acceso por fin a una cosa, pero bueno, el chiste es... Le están dosificando. Exactamente, pero el chiste es que el Congreso sí tendría que fungir como un control. Y en esa medida también el Poder Judicial tendría que salir a decir, a lo mejor, cuántas veces ha dado permiso para investigar, ¿no? Una estadística. ¿Cuántos controles efectivamente ha hecho sobre este tipo de casos? Y que el Poder Judicial diga, a mí nunca me pidieron permiso para investigar a Carmen Aristegui, nunca me pidieron permiso para investigar a los del GIEI. ¿Qué está pasando? Yo soy la autoridad que controla. Pero no está sucediendo eso porque no tenemos una verdadera división de poderes. Ahora, volvamos a la postura del gobierno mexicano y lo que ha dicho hasta el momento y luego cómo parece desdecirse. Vimos que se presentó una información de que iban a convocar a expertos del Politécnico, que le iban a llamar al FBI, ¿no? Incluso llegaron así que le iban a llamar al FBI. La Casa Blanca, la representación en México de la embajada, bueno, pues rápidamente reaccionó diciendo, a nosotros no nos han llamado, aunque no dijeron que los habían llamado, sino que los iban a llamar. Llamó la atención que hubieran hecho esa aclaración desde la propia embajada. Pero bueno, en fin, gente de diferentes instancias para dotar de credibilidad a la investigación. Eso es lo que nos dejaron hace algunos días. Luego viene la reunión en Perú, en Lima.
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se aborda el tema y Roberto Campa parece decir otra cosa, o yo entendí mal, Luis Fernando. Gobierno depende quién salga a decir qué cosa, dice una cosa, dice otra y nadie le entiende. El propio fiscal, por ejemplo, señala que ya ha conformado un grupo asesor y después resulta que ni siquiera ha hecho los requerimientos ni que los está llamando a hacer un grupo asesor, sino que les está pidiendo una asistencia técnica que además no define por qué. Por ejemplo, se habla de que el expresidente del IFETEL, del entonces COFETEL, Héctor Osuna, sería llamado, pero no se explica para qué expertise tiene, no lo sabía ni él. Qué elementos puede aportar a la investigación. Es decir, el gobierno en realidad está dando bandazos de un lado para otro y no responde a las preguntas que se les está haciendo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué no han entregado los contratos? ¿Por qué no los han hecho públicos? ¿Por qué no han señalado de manera clara y específica que van a aceptar el panel de expertas y expertos? Si no tienen nada que esconder, como ellos dicen, pues ¿por qué no aceptan el escrutinio internacional de la investigación? Inclusive, ¿por qué el fiscal ni siquiera le ha pedido los contratos dentro del expediente? Ya no digamos que los hagan públicos, que es algo que tenemos derecho todos en la sociedad. ¿Por qué el fiscal ni siquiera les ha pedido a las autoridades que le entreguen información sobre la contratación de estos servicios? Lo único que les pidió fue el resguardo de la información. En realidad estamos viendo cómo la investigación oficial no está avanzando y no parece estar encaminada a intentar determinar la verdad de lo sucedido y los responsables intelectuales y materiales, sino más bien parece encaminada a que se olvide, a que pase de moda el tema, a que a la gente, digamos, le deje de importar y que, bueno, puedan de manera muy callada ponerlo en un cajón. Pero creo que ya es momento, no solamente por la gravedad de este caso, pero también por la gravedad de lo que revela. El hecho de que se haya encontrado que el gobierno ha estado espiando a periodistas que han descubierto casos de corrupción, a defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción y hasta el propio GIEI, nos revela que hay una intención y ha habido un ánimo en este gobierno de obstaculizar la búsqueda de la verdad, de un verdadero compromiso en contra de la corrupción, del combate a las violaciones a derechos humanos. Es decir, nos debería de preocupar muchísimo que el gobierno ha estado más preocupado en obstaculizar investigaciones sobre violaciones a derechos humanos y sobre corrupción que sobre atender esa misma corrupción. Y creo que este debería ser un punto de partida, no nada más para la investigación exhaustiva de este caso de espionaje, sino para la investigación exhaustiva y un escrutinio verdadero del rol del gobierno en todos estos casos que han buscado ser obstaculizados mediante este espionaje, ¿no? Creo que el gobierno ha sido muy errático en sus respuestas, ha sido muy hermético, y creo que es insostenible. Y cada día que pasa, cada caso que se revela, ahora el caso del GIEI, está poniendo en la palestra, digamos, y en el escrutinio internacional al país, y este silencio solamente está, digamos, dañando mucho más las perspectivas digamos, de reconstruir cierta confianza con el gobierno. Pues ahí está un tema muy importante, Ana Cristina, lo que dice Luis Fernando, Juan Manuel, lo que está diciendo el gobierno mexicano, o sea, la consistencia de lo que está diciendo el gobierno mexicano, ya ni siquiera la actuación, sino por lo menos discursivamente la consistencia. Por un lado sale el fiscal, el nuevo fiscal de la FEADLE, que le cae encima este caso, y que, bueno, pues sale y dice que va a convocar a estas instancias para la propia investigación, pero luego vemos a Campa en Perú, y bueno, tal cual lo dice, parecen decir cosas distintas al final de cuentas. Sí, efectivamente. Aquí hay que destacar también que efectivamente el viernes tuvimos acceso a la investigación y ya se giraron ciertos turnos a el FBI o a otras instancias internacionales de la ONU. Lo que es importante destacar es que para nosotros, como dice Luis Fernando, es necesario saber por qué. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que van a pedirle a cada una de estas instancias? ¿Qué tipo de colaboración? ¿Qué tipo de colaboración están pidiendo? ¿Cuál es la asistencia técnica que se está solicitando? ¿Por qué, por ejemplo, se consideraba que Osuna podría ser una persona que pueda aportar a la investigación? Nosotros lo que requerimos es... El expresidente de la COFETEL. Exactamente, es ver efectivamente que cada una de estas personas va a aportar algo y además aceptar a este panel que es independiente, que
reconocido. Nosotros no estamos esperando que sea un grupo de personas allegadas a la sociedad civil. Esperamos que sea un grupo de personas que reconozca la gravedad del asunto, la gravedad del espionaje como un atentado contra la vida privada y contra un Estado democrático. Eso es lo que estamos esperando. Y técnicamente solventes. Exactamente. Y en ese sentido es que el día de ayer justo las organizaciones presentamos una solicitud a la Procuraduría General de la República de una reunión para presentar un esquema de colaboración en el que elijamos a un grupo de expertos, en el que definamos cuál sería el procedimiento que se tendría que seguir en la integración de este grupo para el seguimiento de la investigación. Y aquí también es importante destacar una cosa. Hace 1 año y medio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hacía referencia a la necesidad de que el Estado mexicano adoptara un consejo asesor de expertos con un componente internacional para la investigación de violaciones a derechos humanos. Como bien dijo Luis Fernando, el GIEI fue un ejemplo de cómo estos consejos o estos grupos internacionales pueden dar pauta al reconocimiento de verdades. Y esto es muy importante para el acceso a la justicia. No podemos hacer un escrutinio de las autoridades si no tenemos verdad. Y si la autoridad no reconoce que hizo o no hizo algo. Y en ese sentido es que es importante ver que este panel internacional que nosotros estamos pidiendo específicamente para el caso de espionaje puede ser la pauta para empezar a caminar hacia este consejo asesor con componente internacional que abone a la investigación y el combate a la impunidad de todos los casos de violaciones graves a derechos humanos que han ocurrido en México. Para que eso ocurra, tiene que convocarlo el gobierno mexicano. Es decir, no se puede de pronto decir, bueno, vamos a proponer a tales o cuales expertos internacionales para que entonces el Estado o el gobierno mexicano los acepte. ¿Cuál es el mecanismo? El caso referencial, pues es el de los expertos internacionales de Ayotzinapa. ¿Cuál es el mecanismo, la manera, el método? No existe un método fijo, no existe un método legal. Aquí lo más importante es que tanto la PGR como las víctimas, como la defensa de las víctimas, se alleguen de un plan y entonces ambos acepten ese plan. Creo que lo más importante aquí y lo que requerimos es la palabra mágica que no existe en este país, que es voluntad política. Si tenemos voluntad política, entonces las cosas se pueden hacer. Si tenemos voluntad política, el Procurador General de la República puede aceptar que este panel de expertos le dé recomendaciones y aceptar que estas recomendaciones sean puestas al escrutinio público y que entonces ellos puedan rendir cuentas sobre la aplicación o no aplicación de estas recomendaciones. Es muy importante tomar en cuenta eso. Pero en definitiva, en el caso del GIEI, funcionó a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tardó un poco más debido a que los recursos eran unos recursos compartidos entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana, etcétera, etcétera. Pero aquí igual lo que nosotros estamos planteando al procurador es definamos un proceso en el cual se integre este panel de expertos y podamos asegurar que en 6 meses tengamos por lo menos un dejo de verdad. No, algo más, Ana Cristina. Algo más, sí, un dejo de verdad, porque la verdad ya la tenemos enfrente con elementos de otra naturaleza. Sí. Lo que se requiere es la investigación judicial. Exacto. La verdad creo que ya esencialmente la conocemos, ¿no? Pues conocemos lo esencial, faltan los detalles, las responsabilidades. Exacto. Y lo que corresponda en un proceso judicial. Sí, por eso muchas de las Por eso lo del dejo de verdad no me gustó, porque parecería que ya a lo que me refiero necesitamos algo más en serio. Y lo que se tiene es la evidencia técnica. No, claro, lo que se tiene es muy poderoso. Lo que hoy se tiene, por eso este caso de Pegasus, Luis Fernando, Juan Manuel, Ana Cristina, este caso de Pegasus es muy importante. Todos los casos de la historia de este país de espionaje son importantes per se, pero aquí tenemos un elemento que no teníamos. Primero, la demostración de espionaje en teléfonos de personas con nombre y apellido, con la intervención internacional de expertos científicos ampliamente reconocidos como los de Citizen Lab. Eso es lo que se tiene a la mesa y por lo tanto, y ahora se tiene otro tramo de estas evidencias que nadie ha controvertido. Es decir, nadie ha salido a decir, a ver, que vengan los de Citizen Lab a ver si es cierto lo que dicen, porque ahí hay un elemento importantísimo de credibilidad y de soporte científico.
Y hay que ese ingrediente es el que hoy está a la mesa y por eso este caso no puede dejarse con un dejo de verdad. Es que a lo que me refiero con el dejo de verdad y es que la verdad siempre viene justo de la sociedad y de los periodistas. Nunca viene del Estado. Y por eso me refiero a decir quiénes fueron, ¿por qué? ¿Por qué decidieron que era importante investigar a estas personas? ¿Quién ordenó esto? Bueno, yo... ¿No? A ese tipo de cosas me refiero en el sentido... ¿Para qué? En el sentido de que el Estado tiene que reconocer lo que hizo mal o lo que dejó de hacer para que entonces funcionarios públicos decidieran hacerlo totalmente arbitrario y sin ningún control, ¿no? Esas son las partes de verdad que no hemos logrado, a los que no nos hemos logrado llegar. Exacto. Y en este caso hay que subrayar que la evidencia técnica desde los grupos tecnológicos es lo que no se puede echar de menos. Controvertir. Ok, hay una historia, existen contratos, pero también está la evidencia de que la infraestructura de infección asociada a México fue utilizada contra los objetivos mexicanos que ya conocemos. Uh-huh. Entonces, eso tomó muchos meses para averiguar. Y es lo que tenemos hoy. Exactamente, es lo que tenemos hoy. Y es lo que no quiere enfrentar el gobierno mexicano. Y cada vez que hay declaraciones donde se dicen que no hay pruebas, simplemente porque se busca ganar esa batalla discursiva, o que se pueden comprar esos softwares en la plaza de la computación. Ay, bueno. O que se trata de hacer más pequeño el hecho diciendo que es intervención telefónica, como tradicionalmente se hizo en el siglo XX. Estamos justamente tratando de minimizar y descarrilar justamente la conversación. Estamos hablando de algo muy sofisticado, cuesta millones de dólares y se está utilizando de una manera ilegal, totalmente abusiva, en contra de las personas que no estamos siendo sujetas de ningún tipo de acción criminal, por lo menos que nos digan, ¿no? Y ha roto las fronteras de lo que usualmente entenderíamos o conoceríamos de los espionajes, porque si bien hay personas que estamos involucradas con el periodismo, con la tarea de defensa de derechos humanos, etcétera, llegar al punto de, en el caso de mi hijo Emilio, espiar a un adolescente es romper ya los niveles más elementales de los códigos que uno esperaría, incluso en las tareas de espionaje. Es decir, incluso en ese tema. Espiar a un adolescente o espiar a diplomáticos que están en México con inmunidad de esa naturaleza. Es que ya se rompieron los ejes, Luis Fernando, claramente. Algo que es muy importante resaltar es cómo, al menos, digamos, a partir de la publicación de febrero, pero sobre todo de la publicación de hace 3 semanas, donde dimos a conocer de tu caso, el caso de otros periodistas y defensores de derechos humanos, no solamente no se ha podido controvertir ni un solo elemento de lo que fue documentado en este informe, sino que inclusive se ha ido confirmando todo lo que fuimos señalando. Por ejemplo, ya es público el contrato entre la PGR y una empresa intermediaria, que por cierto hay muchas preguntas sin resolver. ¿Por qué se utilizó una empresa intermediaria? ¿Por qué, digamos, cuáles son las relaciones personales entre los dueños de esas empresas intermediarias y gente del gobierno? ¿Por qué por adjudicación directa y no por licitación? Es decir, hay un montón de cuestiones que no se han aclarado, pero lo que se ha ido aclarando de 3 semanas para acá son detalles cada vez más escabrosos, más casos, el caso del GIEI, por ejemplo, y también se ha ido confirmando que las cuestiones que aún no estaban confirmadas, pero que había mucha sugerencia de que así eran, como el caso de la PGR, que ya tenemos hasta el contrato. Y eso es bastante revelador digamos, de que el gobierno no ha sido capaz de controvertir una sola coma y una sola palabra del informe que elaboramos las organizaciones Artículo 19, Socialtic y R3D, tampoco el de Citizen Lab, y que se ha basado en el silencio o en la negación o en mandar a estos personeros del gobierno a decir tesis ridículas como la que ya mencionaba a Juan Manuel, de que se puede conseguir este malware en la plaza de computación por 100 pesos. Yo nada más diría, si así fuera el caso, en todo caso seguiría siendo un escándalo que algo que se puede conseguir por 100 pesos el gobierno lo haya gastado $80 millones en ello. Pero bueno, claramente no nada más es un escándalo en términos de gasto, es un escándalo en términos de la invasión a la privacidad que este malware permite y contra quién fue utilizado. Creo que el gobierno no tiene para dónde hacerse. Y digamos, creo que en la opinión pública está muy claramente establecido, porque toda la evidencia así lo demuestra,
que, digamos, que lo que hemos señalado y documentado es cierto, porque están las pruebas ahí, y que el gobierno no puede dar ninguna prueba en contrario, y que es indispensable. No hay forma de transitar después de todo lo que ha sucedido, incluso las amenazas del presidente en contra de quienes hemos documentado y de quienes han denunciado muy valientemente como tú y otras personas que han denunciado estos casos. No hay forma de avanzar sin las garantías de una investigación independiente e imparcial que solamente puede otorgar un panel de expertas y expertos independiente que supervise la investigación. Ahí está el caso del GIEI. ¿Por qué espiaron al GIEI? Porque el GIEI fue un dedo en la llaga de la impunidad de este país. Porque el GIEI mantiene y demostró cómo es que en este gobierno y que en este país las investigaciones se hacen no para descubrir la verdad, sino para desestimar cualquier tesis que pueda dañar al gobierno en turno. Y eso es lo que tenemos que buscar en este caso y en muchos más. Totalmente de acuerdo. En el caso del GIEI, bueno, tiene todas las connotaciones del mundo, efectivamente, porque lejos de demostrarse que el gobierno mexicano estuviera interesado en que el GIEI hiciera su trabajo con apertura, con transparencia, para saber dónde están los jóvenes de Ayotzinapa, para encontrarlos, para descubrir la verdad del caso Ayotzinapa, lo que hace es generar una sospecha de por sí que la teníamos enorme sobre por qué el gobierno mexicano, en lugar de colaborar, quiso saber de manera indebida y me atrevo a decir que ilegal informaciones de este grupo de expertos internacionales. ¿Por qué con el caso Ayotzinapa? ¿Qué vínculo, qué relación hay del propio gobierno mexicano con la historia no conocida de Ayotzinapa o no terminada de conocer? ¿Y quiénes tienen Pegasus para hacerlo? El Ejército, la Procuraduría, Gobernación. ¿Quién espió al GIEI? ¿Quién espió a los periodistas? ¿Quién estaba interesado en saber las cuestiones relacionadas con el trabajo de los periodistas o de los defensores o de los abogados? Pues ese es el tema. Y en el caso Ayotzinapa, por la importancia que tiene clave esta historia, pues nos sigue alimentando la sospecha de que aquí, en lugar de desarrollar una investigación para saber, se ha hecho todo lo necesario para ocultar. Y esto no hace más que demostrar esa terrible sospecha sobre el caso Ayotzinapa y los 43 jóvenes desaparecidos. Ana Cristina, Luis Fernando, Juan Manuel, para cerrar este encuentro con ustedes, y seguimos en contacto desde luego para esta historia que desde muchos puntos de vista no hay que dejar de hablar de ella, porque hay una intención también de dejar de hablar de ella, como suele pasar en estas historias de nuestro país. La CNDH tiene un papel. El INAI tiene otro papel crucial. Hablaste del Congreso, pero te invito a hablar de estas otras dos instancias del Estado mexicano que deben estar en primera fila en este caso de #Gobierno Espía. Así es, efectivamente, y creo que yo añadiría uno más que fue lamentable la semana pasada, y es el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Es que ahí está en el... Sí, y creo que es algo muy preocupante, porque por primera vez vemos que los organismos ciudadanos, en este caso el Comité de Participación Ciudadana, los consejos consultivos del INAI, del Mecanismo de Protección a Periodistas, se pronunciaron y le dijeron a sus instituciones, hagan algo. Esto no lo podemos dejar pasar. De una manera muy congruente, el Comité de Participación Ciudadana hizo un documento de más de 3 hojas en el que le decía al Comité Coordinador, tienen que hacer ABCD, ¿no? Tienen que solicitar los contratos, tienen que girar turnos a los órganos internos de control, tienen que hacer una investigación diligente para ver qué es lo que pasó. Y ellos deciden darle espalda a esta petición ciudadana, darle espalda a la sociedad y decir que no existe, que la intervención de comunicaciones, al no ser un delito de corrupción, entonces no procede el exhorto que está solicitando el Comité de Participación Ciudadana. Esto es algo gravísimo. ¿Por qué? Porque la intervención de comunicaciones, como la violencia a la libertad de expresión, como la violencia a la libertad de información, genera violencias ulteriores. Es decir, cuando tú intervienes comunicaciones, prohíbes o generas otro tipo de acciones que pueden provocar otros delitos, como los delitos de corrupción, como el peculado, como el abuso de autoridad, como etcétera, etcétera. Si quien intervino las comunicaciones fue una autoridad a través de un uso ilegal de herramientas muy sofisticadas como estas, entonces está cometiendo un delito de corrupción. Pero
Tristemente en México las leyes se leen para restringir derechos y no para garantizarlos. Y este es el mismo caso del INAI. El INAI, lejos de leer la ley, y yo lo digo con todas las letras porque yo estuve en la participación de cada uno de esos artículos dicen que el INAI tiene la facultad de interpretar de manera para garantizar la máxima protección de derechos. Y no quiere hacerlo, no quiere hacer una verificación de oficio, no quiere sancionar a las autoridades y no quiere preguntarle a las autoridades que tienen estos datos personales cómo los utilizaron y cómo fueron hechos, no quiere exigir la proactividad de la publicación y la desclasificación de todos estos contratos, no lo quiere hacer y tiene la facultad de hacerlo. A mí, yo estuve en el espíritu de la ley y no me pueden decir que no es así, porque ninguno de los 7 comisionados estuvo, yo sí. Y ahí les puedo decir que una de las cosas que nosotros platicamos en el artículo 80 de la Ley General de Transparencia era precisamente que se ordenara la desclasificación proactiva de aquella información que estuviera relacionada con con casos de interés público, casos de corrupción. Y este es uno de esos casos. Desgraciadamente el INAI se está quedando atrás, desgraciadamente estos órganos ciudadanos no están haciendo lo que esperamos cuando hablábamos de facultades constitucionales, cuando hablábamos de un órgano verdaderamente independiente cercano a la ciudadanía. Para cerrar, ¿qué nos dices, Juan Manuel Casanueva? ¿Qué dejas como idea principal esta mañana? Pues yo creo que ya después de estos meses vemos muy claramente que hay una oportunidad para que tanto individuos con poder político y voluntad política en el gobierno como algunas dependencias pues puedan empezar a aclarar justamente estos hechos y empezar a resolver y a construir esto para que se vuelva algo positivo, que establezcan controles, transparencia, rendición de cuentas en materia de vigilancia digital y legal. No estamos viendo esos síntomas, ojalá y se restablezcan pronto, porque la verdad las consecuencias están siendo negativas para muchos aspectos, no solamente del gobierno, sino también institucionales. La credibilidad de estas instituciones, como ya mencionó Ana Cristina, pues está yendo a pico. ¿Cómo podemos pensar que estas autoridades, por más independientes que sean, nos van a estar defendiendo nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas? Y otro tipo de estrategias que se deberían estar construyendo, como por ejemplo más de 5 años de gobierno abierto, se viene a plomo justamente, no solamente porque un gobierno abierto no puede estar despiando a sus ciudadanos, a sus periodistas y a su sociedad civil, inclusive la que participa en los procesos de gobierno abierto, sino que tampoco, y es lo más importante, no puede estar dando este tipo de respuestas. Y lo mismo aplicará para otro tipo de iniciativas. Hoy en el Senado en estos momentos se está inaugurando un foro sobre la estrategia de ciberseguridad nacional. ¿Cómo es que podemos tener confianza en una estrategia de esa magnitud a nivel de contexto de seguridad si vemos que más bien es el gobierno el que está tomando la ofensiva en contra de sus ciudadanos en lugar de defendernos de pues todos los riesgos digitales que hay en este contexto? ¿Con qué te despides, Ana Cristina Ruelas? ¿Cuál es la idea que dejas subrayada esta mañana? Pues definitivamente creo que es más que inminente el seguimiento a un panel internacional de esta investigación. Necesitamos resultados en el corto plazo. Bueno, el PAN pide ya la intervención de la ONU, por ejemplo, ¿no? También ya el tema de las instancias públicas o políticas eventualmente pueden ser una presión importante. Exactamente. Y en definitiva vamos a seguir insistiendo en la publicación de los contratos. Necesitamos saber ¿de cuánto estamos hablando? Porque hasta ahora tenemos datos, tenemos cientos de contratos, etcétera, pero necesitamos saber a quién le llegó, cómo le llegaron, etcétera. Tenemos hasta ahora información sobre contratos de Sedena, sobre contratos de PGR, no tenemos todavía los contratos del CISEN, pero es importante tener esta información para ver más o menos qué instituciones están utilizando estas herramientas, no solamente en el caso de NSO, sino otras herramientas de espionaje que, como dice Juan Manuel, no conocemos y no sabemos cómo funcionan. ¿Y para qué están siendo utilizadas? Que ese es el gran tema. Luis Fernando García, director de Red de Defensa de los Derechos Digitales. ¿Cómo te despides, Luis Fernando? Pues muy brevemente solamente señalaría que qué es lo que está en juego en este caso, ¿no? Y yo creo que está en juego, digamos, para muchos es muy claro cómo en este país las instituciones no son verdaderamente democráticas o no lo han sido y no lo han demostrado, pero creo que es la última oportunidad, una de las últimas oportunidades que tienen estas instituciones de demostrar que son instituciones que pueden llegar a ser democráticas, que puede haber un verdadero Estado de Derecho democrático en este país. Creo que están a prueba esas instituciones
la sociedad civil les hemos hecho mucha parte de la tarea, les hemos hecho la investigación técnica, la investigación documental, ahí están todas las pruebas, los contratos, los periodistas han hecho un gran trabajo estas semanas, también sacando a la luz mucha más información a partir de la investigación que hicimos desde la sociedad civil. Les estamos haciendo la tarea a las instituciones que parece que tenemos que arrearlas a que hagan sus responsabilidades, cumplan sus obligaciones. Creo que están a prueba y es una de las últimas llamadas para estas instituciones para demostrar que son instituciones que valen la pena y que verdaderamente representan a la ciudadanía. Si no cumple con su labor, ¿no? Creo que es muy claro que tenemos que hacer algo mucho más radical. Ya en este caso, de entrada, ya es radical el hecho de que sea indispensable, ineludible, la presencia de un panel internacional que asista a la investigación y que la supervise. Pero están llamados, digamos, yo diría, de manera muy importante, tanto el Congreso como el INAI, como la CNDH, como la propia Procuraduría, incluso gente en el gobierno que yo estoy seguro que hay muchos que se están pensando verdaderamente, que tienen información, que saben de cómo se ha abusado con este malware y que se están pensando dos veces en colaborar con la investigación o no colaborar con la investigación. Yo le haría un llamado, si hay algún funcionario público decente aún en este gobierno federal, a que dé un paso hacia adelante y que empecemos a limpiar estas instituciones que así no le sirven a nadie más que a los criminales. Pues ahí están estos planteamientos que hacen Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, Luis Fernando García, director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, y Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC. A los tres, gracias por estar aquí esta mañana y seguimos en contacto si me lo permiten. Gracias y buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Hacemos una pequeña pausa y regresamos, tenemos más.